Viernes de domótica aplicada al mobiliario. Muy buenas tardes. Los invito a que me acompañen a ver la segunda entrega sobre la serie de domótica. ¿Recuerdan? La historia de la domótica está relacionada con todo un proceso evolutivo que comenzó con las redes de control de los edificios inteligentes y se ha ido adaptando a las necesidades propias de la vivienda. Habría que citar la historia completa de la evolución de la computación y la electrónica, ya que la domótica está estrechamente vinculada con el desarrollo de nuevas tecnologías y se refiere solo a la adaptación de estas en las necesidades de los seres humanos. En todo caso, si hemos de destacar una fecha importante en la historia de la domótica en concreto, esta sería el año de 1978, con la salida al mercado del sistema X10. No es tan simple, ya lo sé. Según entiendo, el X10 es un lenguaje de comunicación que les permite a las máquinas que manejan este lenguaje comunicarse entre sí. A comienzos de los años 80 en domótica solo se hacían cosas básicas, como la gestión integral de la calefacción y el aire acondicionado, que hasta entonces se hacía de forma aislada. Tras una etapa de introducción lenta de la tecnología digital, ahora estamos en los comienzos de una revolución de los servicios para el hogar, donde las pasarelas residenciales apoyadas con conexiones de banda ancha conectarán inteligentemente todos los dispositivos del hogar, soportando una gran diversidad de servicios interactivos. Los invito a seguir aprendiendo sobre domótica. Lina es creativa y emprendedora. Santiago es talentoso y recursivo. Y Alex, un gomoso de los aparatos electrónicos. Alex, Lina y Santiago son aprendices del SENA. Ellos están experimentando el aprendizaje de la domótica aplicada al mobiliario. Tienen a su disposición medios virtuales y presenciales y se recorrerán la ciudad en busca de ideas, recursos y lo que esté a su alcance para lograr su propósito. Decidir que automatizarían la cocina fue un acierto para todos. Hoy es un día de intensidad, de mucho aprendizaje y nuevos retos. Después de haber hecho una buena recopilación de información, conocieron los detalles más importantes de la historia de la domótica, aprendieron a identificar la arquitectura básica para la transmisión de la información y experimentaron las 1000 aplicaciones que la domótica tiene en beneficio de las tareas del hogar. Al aplicar los conocimientos de la domótica al mobiliario, es importante cerciorarse de la compatibilidad entre los materiales que se emplearán y los mecanismos, además de lograr un buen diseño que proyecte las características de un mueble liviano, seguro, flexible y confortable. César. ¿Qué más, caballero? ¿Cómo está? ¿Qué más, hombre? Yo no. Bien. César, por acá molestarte, es que necesito un favor. Sí, dime, ¿de qué se trata? César, es que mira, mis compañeros y yo queremos diseñar una cocina, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos hecho ciertas investigaciones y hemos encontrado pues que las necesidades actuales son como de espacio, de ubicación, de confort, de ahorro, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, pues yo aquí hice como unos diseños, mira. Sí, a ver, pues son unos bocetos, ¿cierto? Que yo hice ahí, entonces para que los veas, la idea mía es como poder hacer unos planos, ¿sí? Sí, claro. Como que vos me ayudes con eso para interpretar esto, ¿cierto? De una, te colaboro de una. Si quieres te sentás y le damos clic al computador. Mira la zona como el grifo, ¿sí o no? Entonces, sí. Una cubierta acá que cubra el grifo acá y aquí pues como el planchoncito ese también. Claro que sí, ese de una. planchoncito. Ya logramos tener el plano, la modelación después. Saqué una vista en isométrico, vistas ortogonales que son superior, frontal y lateral. Este plano está en escala 0.80 y esto ya está listo para que saques a producir de una vez su prototipo de la cocina que necesitas. Al diseñar un mueble que será automatizado, es importante verificar la compatibilidad de los materiales seleccionados y las fuerzas que ejercerán los mecanismos que moverán sus partes, no sea que se presenten problemas a la hora de integrarlos. Sergio,
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien. Bien, hombre. Sergio, vengo para acá para que me ayudes con este planito, mira. Mira, te lo muestro. Vámonos así. Claro. Eso. Es que, sí o no, según lo que he investigado, en esta etapa es muy importante, o sea, los materiales adecuados para no tener problemas en el futuro, ¿cierto? Eso es clave. ¿Por qué? Porque esta cocina o este producto va a tener unos mecanismos. Ajá. Y esos mecanismos van a ejercer una fuerza sobre el material y los puede torcer o romper. Entonces es importante, es muy clave que Claro. investigué. Sí, en el caso de nosotros, por ejemplo, necesitamos que los materiales nos soporten agua, presión, calor, mejor dicho, todo el trajín de una cocina. Perfecto. Hay un material ideal para la elaboración de cocinas que es un material resistente a la humedad. En el mercado se puede encontrar como RH o MUF. Son verdes y se enchapan con un material decorativo. Ah, qué bueno, entonces ese es el que necesitamos para esta cocina. Cuando me suena el despertador cada mañana, las persianas de la ventana se abren automáticamente. Esto antes era impensable, casi de ensueño. Y hoy no solo es posible, sino que es casi común. Así como también es posible con la domótica ser muy amigables con el medio ambiente. No solo porque nos ayuda con el ahorro de energía, sino también por los materiales que se usan en la fabricación de muebles. Cuando regresemos vamos a acompañar a nuestros compañeros aprendices en la selección de los materiales para los muebles de su cocina. Ya volvemos. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que las características fundamentales de la domótica son control remoto desde dentro de la vivienda. Esta posibilidad se consigue mediante un esquema de comunicación entre los distintos equipos que forman parte del hogar. La consecuencia más inmediata consiste en una reducción considerable de la necesidad de movernos dentro de la vivienda, lo que puede resultar particularmente importante en casos de personas de la tercera edad o minusválidos. Control remoto desde fuera de la vivienda. Facilita el manejo de horarios en los que se realizan las tareas domésticas y permite al usuario un mejor aprovechamiento de su tiempo. Programabilidad. Es decir, que la domótica permite que los sistemas se puedan programar ya sea para que realicen ciertas funciones con solo tocar un botón o bien que las lleven a cabo en funciones de otras condiciones del entorno, hora, temperatura exterior o exterior, entre otras. Acceso a servicios externos. Aquí podemos incluir servicios como el telebanco o la telecompra y por supuesto el teletrabajo, ¿sí? Así como lo oyen, sobre todo en las grandes ciudades en donde la movilidad es tan complicada. El teletrabajo ha sido uno de los principales motivos de la aplicación de las nuevas tecnologías a la vivienda. Buenas, profe Andrés. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Como saben, nosotros estamos realizando la automatización de una cocina, pero resulta que ya estamos en la etapa del diseño y nos han surgido varias preguntas como cuáles son los materiales adecuados para poder automatizar un mueble. Bueno, existen diferentes materiales, son diversos materiales, pero lo más importante con respecto a la selección de materiales es que estos materiales sean amigables con el medio ambiente. En el caso en particular, en el caso específico de la cocina que van a domotizar, se debe tener en cuenta tanto los agentes que van a estar involucrados dentro de este desarrollo. Esos agentes pueden ser el agua o el fuego. Sí. Ya, obviamente que estamos tratando el tema de cocción y de limpieza de los trazos. De los elementos de cocina. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, debes hacer una selección de materiales los cuales sean resistentes a estos dos elementos, tanto al agua como al fuego. ¿Qué condiciones son buenas para el diseño de un mueble que va a ser el punto de automatizar? Bueno, lo más importante es que el mueble cumpla con las condiciones de forma, estética, color y que esos elementos de domótica, tanto sensores como actuadores y demás, no sean lo más importante dentro del diseño. El diseño, digamos, debe cumplir con las mismas características, tanto de funcionalidad como de multifuncionalidad también. Y obviamente esos elementos están dentro del diseño, pero no son los más importantes. Pero entonces me surge ahorita otra pregunta y creo que es muy importante y es ¿cuáles son los problemas a los cuales nos vamos a enfrentar si vamos a hacer la integración de la parte física y de la automatización? Bueno, de hecho ya se han tenido algunas experiencias y es la complejidad en los sistemas de ensamble
y obviamente no solamente los sistemas de ensamble, sino que los elementos y los materiales resistan los movimientos, las cargas y todo el uso de la misma persona que está manipulando los elementos. Profe, muchísimas gracias por haberme resuelto todas estas dudas. Voy a ir a hacer todo un análisis para preguntarle a mis compañeros. De todas maneras, gracias. Gracias, Lina. Bueno, muchísimas gracias. Listo, que estés muy bien. En un sistema domótico, los mecanismos son elementos dinámicos que se integran a la estructura física del mueble, proporcionando la movilidad necesaria para ejecutar tareas específicas, como abrir, cerrar o girar. Ahora, Lina debe visitar lugares que le permitan hacer el reconocimiento de los mecanismos y conocer su funcionamiento. Un parque de diversiones resultó ser el mejor sitio para aprender sobre los mecanismos, pues aprender qué mueve las cosas también es divertido. Mira, Lina, aquí donde está este juego, ahí donde lo vemos, tiene pues varios mecanismos. Esos mecanismos estamos tan acostumbrados a verlos en la vida cotidiana que no los percibimos. Por ejemplo, este tiene unos motores AC y tiene un sistema de engranajes o piñones que lo que hacen es producir una rotación de acuerdo a la energía eléctrica del motor. Entonces, el motor lo que hace es convertir la energía eléctrica en energía rotacional. Eso mueve un eje y desplaza los piñones, ¿sí? Aquí vemos que hay otros mecanismos como motores y producen una traslación, una rotación del eje. En este caso hacen un giro de 360 grados. Se podrían usar en apertura de puertas o recogiendo las persianas, el enrollamiento pues, de las cortinas o otras cosas pues, que podemos, ya depende de la imaginación, ¿cierto? Aquí podemos mirar, pues, por ejemplo, los gatos que son neumáticos. Vemos que cada vez que mueven los niños la palanca, el gato saca el eje y lo entra, pues. Entonces ahí vemos unos actuadores que son neumáticos. En este caso son neumáticos porque trabajan con aire. Ahí vemos el compresor que está en la parte del centro. Entonces es mejor los actuadores de corriente directa. Bueno, este juego en el que estamos acá en estos momentos tiene un sistema que es un motor y acá lo que es necesario explicar es que tiene el mecanismo. Aparte del motor, es la polea. La polea lo que hace es producir una rotación en una llanta, ¿sí? Se traslada la rotación del motor mediante una polea a otro sistema, pues que lo que hace es producirle un movimiento a este juego, ¿sí? Disfrutemos del juego. Aquí vemos pues como en este trayecto vemos unos rodamientos, unos rodillos que se ven al interior del lago y cuando llegamos a las esquinas lo que vemos son unas poleas. Todo esto da una circula a través de este lago. Donde se encuentra el motor que hace rotar toda esta cadena, se encuentra en una casa de máquinas y ahí es donde produce la rotación pues, para todos los barcos que hay. Eso se puede usar en las mismas cortinas, persianas y esas que tienen un sistema parecido y lo que hacen es enrollar un cable y lo ponen a rotar a través de todo ese sistema. Escucha Tarzán. Los recorridos han sido intensos y los encuentros de mucho conocimiento. Ya tienen claro que los actuadores convierten las señales eléctricas de salida de sistema en acciones físicas y que pueden ser válvulas, bombas y motores, pero todavía les falta tomar la decisión de cuáles mecanismos utilizarán en su cocina. En un sistema domótico, la unidad de control es el componente electrónico principal del procesamiento de señales, que se encarga de recibir, entregar y controlar toda la información que viaja a través del sistema. Profe, entonces sigamos con la unidad de control. Claro que sí, Alex, vea. Entonces, como sabíamos, un sistema domótico tiene tres fases. ¿Cuáles son? Una etapa de sensado, donde captamos la información del medio, ¿cierto? Sí. Esa información, los sensores nos la envían al maestro.
el maestro recibe esa información, la unidad de control recibe esa información y la procesa. Luego de procesarla, ella activa unos mecanismos, envía unas señales para accionar unos mecanismos que pueden subir o bajar cosas o manipular persianas, puertas y todo esto. ¿Qué es en sí? Nuestro énfasis hoy, nuestro tema principal es la unidad de control. ¿Qué es la unidad de control? Es la que se encarga de procesar, recibir y procesar la información que envían los diferentes periféricos y manipular sus puertos. Por ejemplo, esta es una unidad de control que enseguida especificaremos que es maestro. Maestro es el microcontrolador principal que se encarga de recibir y entregar información al usuario a través de interfaces como teclado y LCD. Esta es una maestro. ¿Por qué? Porque mediante un panel de control que va a hacer la manipulación de usuario, van a hacer la interfaz de usuario y un display, podemos ver que se puede operar. Por ejemplo, si hundimos el 3, dice cocina, si oprimimos el 2, operando estudio o a cualquier cosa. Entonces ese panel usted lo puede tener en cualquier parte de la casa. Para este caso, si nos basamos según la programación, esta unidad va a ser maestro o va a ser esclavo. Aquí tenemos el microcontrolador, que es en sí la parte inteligente de la unidad de control. En esta lo que hacemos es guardar la información, almacenar la información que vamos a responder para los respectivos tratamientos de las señales. ¿Listo? Aquí, esta sería maestro teniendo un panel, teniendo un teclado y teniendo un display. Pero si colocamos un esclavo por acá. Esclavo se encarga de recibir la información del maestro, de interpretar y ejecutar la acción programada como encender una luz o bajar las persianas. Y podemos tener podemos tener una información bidireccional entre el maestro y el esclavo, ¿sí o no? Sí, sí. Este es el esclavo y este es el maestro. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Este podría intervenir otras cosas en la casa, por ejemplo en la entrada, en la portería. En la portería tenemos un detector de movimiento, un sensor detector de movimiento y un mecanismo que sería asegurar la puerta. Entonces aquí este podría estar en la sala, el maestro podría estar en la sala. Entonces cuando enviamos la información y detectamos presencia, que se abrió la puerta en la entrada, entonces aquí habría una detección de intrusos y este enviaría una señal acá. ¿Qué hace el maestro? El maestro prendería una sirena, prendería una alarma, cualquier cosa. Sí. Entonces eso sería en sí un sistema manipulado y controlado por una unidad de control. La unidad de control está conformada por diferentes módulos internos que permiten ejecutar ciertas tareas. El módulo de tiempo es para gestionar tareas cíclicas con periodos programados. Módulo de conversión analógica a digital es para recibir información de variables continuas, como la temperatura, la presión o la humedad. Módulo de interfase de comunicación serial es para comunicar el microcontrolador con otros dispositivos, como computadores, microcontroladores o sensores. Puertos de entrada y salida digitales, es decir, ceros o unos. En síntesis, ¿qué es esto? En síntesis, la unidad de control es, hágase de cuenta, el cerebro en un sistema domótico. Aunque la palabra cerebro es algo muy extenso, pero es en sí la parte inteligente de un sistema domótico y la que me permite manipular las comunicaciones. Un sistema domótico puede constar desde un único dispositivo que realiza una sola acción hasta amplios sistemas que controlan prácticamente todas las instalaciones dentro de la vivienda. Los distintos dispositivos de los sistemas de domótica se pueden clasificar en los siguientes grupos. Controlador. Los controladores son los dispositivos que gestionan el sistema según la programación y la información que reciben. Puede haber un controlador solo o varios distribuidos por el sistema. Actuador. El actuador es un dispositivo capaz de ejecutar o recibir una orden del controlador y realizar una acción sobre un aparato o sistema. Sensor. El sensor es el dispositivo que monitoriza el entorno, captando información que transmite al sistema. Por ejemplo, sensores de agua, de gas, de humo, de temperatura, de viento o de iluminación. Bus.
El bus es el medio de transmisión que transporta la información entre los distintos dispositivos por un cableado propio, por las redes de otros sistemas, red eléctrica, red telefónica, red de datos o de forma inalámbrica. Interfaces. Los interfaces son los formatos en los que se muestran la información del sistema para los usuarios. Ese diseño del programa mismo que va a permitir la experiencia del usuario. Es preciso destacar que todos los dispositivos del sistema de domótica no tienen que estar físicamente separados, sino varias funcionalidades pueden estar combinadas en un equipo. Por ejemplo, un equipo de central de domótica puede ser compuesto por un controlador, actuadores, sensores y varios interfaces. Sobre esto investigarán nuestros aprendices cuando volvamos de unos mensajes. Ya regresamos con TVWeb Educativa. Seguimos con TVWeb Educativa. A nivel mundial, Estados Unidos es el país en que más se ha desarrollado la domótica y en donde más se aplica tanto en hogares como en edificios, y ha sido el primer país en promover y realizar un estándar para el hogar domótico, llamado el CEUL, Consumer Electronic Bus, al que se han adherido más de 17 fabricantes americanos de diversos productos. En Japón, su tendencia va más hacia el hogar automatizado que el interactivo. Los estudios oficiales hablan de un mercado domótico de 140.000 millones de euros, cifra que se pronostica se elevará hasta 500.000 millones. En Europa, la primera iniciativa comenzó en 1984, con el programa Eureka. En él, 6 empresas europeas iniciaron el primer proyecto, IHS, Integrated Home System, que fue desarrollado intensamente entre los años de 1987 y 1988, dando lugar finalmente al actual programa SPRIT, European Scientific Program for Research and Development in Information and Technology. El objetivo principal de este programa consiste en definir una norma de integración de los sistemas electrónicos domésticos y analizar cuáles son los campos de aplicación de un sistema de estas características. De este modo, se pretende obtener un estándar que permita una evolución hacia las aplicaciones integradas de la vivienda. Actualmente se encuentran representados en el SPRIT la totalidad de los países de la Unión Europea. Fue necesario intensificar las jornadas y acudir a la ayuda de otros compañeros para agilizar la terminación de la cocina y darle los acabados. Y ahora sí, finalizado el mueble, se integrarán los mecanismos para darle la movilidad que necesita. Parece que nuestros aprendices ya decidieron cuáles serán los mecanismos que van a utilizar. Para este proyecto vamos a utilizar 3 actuadores DC, uno para los cajones, otro para la barra y otro para la cubierta, y una electroválvula hidráulica para la apertura del agua y una bomba para el retorno de la misma. Imaginar, bocetear, dar forma a lo que se está pensando, recopilar lo investigado, ir paso a paso de la teoría a la práctica, son parte del hacer invisible con que se construye un aprendizaje, que estamos seguros muy pronto dará sus resultados. Tomando como referencia el circuito electrónico que los estudiantes deberán descargar del curso, ahora lo que viene es el diseño del circuito electrónico que controlará el driver DC y permitirá la movilidad de la cocina. Arrastraremos cada uno de los componentes de esta tarjeta ubicándolos de forma organizada de manera que quede fácil para conexión. Luego de tener todos los componentes en la pantalla, los enlazaremos según el circuito electrónico para la tarjeta del driver DC. Ahora, teniendo esto terminado, creamos la board y enrutamos los hilos entre los componentes con la menor cantidad de capas posibles. Marcamos la tarjeta con los datos que creamos convenientes, como el nombre, el teléfono, y finalmente creamos el polígono de tierra para evitar interferencias electromagnéticas y otras señales de potencia que puedan afectar nuestro circuito. Así concluimos nuestra tarjeta para el driver DC. Terminado el mueble de la cocina, resuelto ya el diseño de la tarjeta electrónica y elegidos los mecanismos que usarán, ahora queda imprimir la tarjeta. Y para esto acudirán a un sitio especializado en estas labores.
Buenas tardes. Hombre, te traigo la memoria para que me imprimas el circuito si está mal. Yo pueda. Gracias. Algo cansados, pero siempre en la lucha, sienten que ha sido una jornada intensa llena de aprendizajes, que definitivamente ha valido la pena. La mayor parte de los analistas no dudan en señalar que los grandes retos para la domótica serán la sencillez de uso y su respeto al medio ambiente. Dos cuestiones que sin duda alguna nos tocan muy de cerca. En ningún caso el hogar puede convertirse en una complicada sala de mandos. Sus habitantes deben ser capaces de utilizarlos de forma natural. De nada serviría que el usuario se encuentre ante un sistema técnicamente muy aceptable, pero que en el momento de usarlo le produzca confusión y desconcierto. Se trata de un sistema diseñado para la comodidad. De ahí que su funcionamiento debe ser muy fácil, como lo están tratando de hacer Santiago, Lina y Alex con su cocina, a quienes seguiremos acompañando en nuestro próximo capítulo. Que tengan una feliz tarde. Recuerde que en www.senavirtual.edu.co encuentra gran cantidad de cursos de su interés, como análisis y diseño de los sistemas eléctricos regulados en los procesos industriales, aplicación del diseño asistido por computador CAD para el desarrollo de piezas en líneas de producción automatizada, principios del análisis y diseño orientado a objetos utilizando el estándar UML, construcción de tareas robóticas en procesos de producción, costos y presupuestos para edificaciones, interpretación de planos y muchos cursos más en www.senavirtual.edu.co.